iniciando ya. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos a hacerlo orando. Voy a pedir a Lalo si nos guías en oración, por favor. Sí, claro. Buenas noches a todos. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias te damos por la vida que nos das. Gracias por un día más. Gracias por acompañarnos durante todo este día donde nos demostraste tu amor y tu gracia, Señor. En esta noche te pedimos para que tú seas primero de antemano quien se manifieste, quien esté en nuestras vidas y que en el mensaje que hoy imparta nuestro pastor sea de gran gozo y sabiduría para cada uno de nosotros. Permite que nuestros oídos y nuestros sentidos se puedan abrir para el entendimiento de tu palabra y que todo lo que veamos hoy sea para edificación tuya, gloria y honra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Pues bien, estamos con esto. Vamos a terminar de ver este tema de los distintivos bautistas. Para que, bueno, a final de cuentas, pues es algo que tenemos que entender desde nosotros, primeramente desde la parte pastoral, y para poder ir bajando la información poco a poco a la iglesia, para que todos podamos entender por qué somos bautistas y por qué comulgamos con esta denominación o con este nombre. Bienvenido, Leo, buenas noches. Está Betty contigo, ¿ah? Bienvenida también. Sí, pastor, gracias, buenas noches. Sí, entonces, bueno, vamos con el cuarto distintivo. El tercer distintivo hablábamos acerca de la membresía pura de la iglesia. Y en este distintivo, pues hablábamos de quiénes eran miembros, cómo eran miembros, y como miembros, pues entraba la disciplina, entraban las responsabilidades que tenemos, etcétera, etcétera. Pero ahorita en este cuarto distintivo vamos a ahondar en esto que es de la responsabilidad individual del cristiano. Ese es el cuarto distintivo. Nosotros, hermanos, como Iglesia Bautista o como denominación bautista, creemos que cada creyente ha recibido grandísimos privilegios y por lo tanto asume grandísimas responsabilidades. También creemos, hermanos, que Jesucristo o que nuestro Señor Jesucristo, por medio de la obra del Espíritu Santo, ha hecho a cada creyente apto para cumplir con estas responsabilidades en compañía de otros creyentes. Entonces, ¿y esto cómo lo hacemos, hermanos? Bueno, se, se ve o defendemos estos privilegios, estas responsabilidades bajo dos divisas. La primera es el sacerdocio del creyente y la libertad de conciencia. Algo hemos estado, de alguna manera, a lo largo de los estudios que hemos llevado, hemos empezado como a que vislumbrar este punto. Esto es bien importante, hermanos. Estas dos divisas son importantísimas para entender cuál es la responsabilidad individual del creyente. Primero, el sacerdocio del creyente y segundo, la libertad de conciencia. Pero, ¿qué es el sacerdocio del creyente? Bueno, ahí les pongo en la diapositiva. Los bautistas entienden que el sacerdocio de los creyentes significa que los cristianos no necesitan un sacerdocio separado, es decir, separado de la comunidad de los creyentes, que no sea otro que el Señor Jesucristo. La mayoría de las iglesias protestantes o denominaciones, como les conocemos, afirman acerca del sacerdocio del creyente. Esto, de hecho, es como les decía, es una doctrina un tanto fundamental que compartimos con otras denominaciones. Sin embargo, como bautistas, enfatizamos mucho esta de manera más distintiva que las demás, ¿cómo se llama? De las demás denominaciones. Ahora, debemos de recordar y entender, hermanos, que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso lo vemos ahí en la Biblia, ¿verdad? Que nos dice, bueno, recuerden que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y por esto, mis hermanos, cada creyente de, tiene el privilegio y el deber de acceder, hermanos. Esto es bien importante. Tiene el privilegio de ver y acceder directamente a Dios. Es decir, nosotros no necesitamos un intermediario extra para podernos acercar al trono de la gracia.
El acceso directo, hermanos, de cada creyente lo coloca en la posición, hermanos, de poder interceder por otros creyentes. Espero que vayamos entendiendo hacia dónde voy con esto del sacerdocio del creyente. Entonces, este privilegio que tenemos de ser hijos de Dios nos da un acceso directo para interceder por otros creyentes. Ahora, esto nos debe de llevar, hermanos, a ciertas preguntas. La primera, las funciones de los sacerdotes. La función básica de un sacerdote, hermanos, es representar a los humanos ante Dios. Eso es un sacerdote, o sea, es un intermediario o es un mediador que habla a Dios en nombre de las personas que no son dignas de aparecer ante Él. Eso es lo que podemos encontrar como definición de qué es un sacerdote. Pero, hermanos, tenemos responsabilidades. Y la primera, mis queridos hermanos, que tenemos como responsabilidad sacerdotal cada uno de nosotros, es la de asegurar, mis queridos hermanos, el perdón a favor de aquellos a quienes representamos. Veamos, por favor, Hebreos 5 del 1 al 3. Espero que tengan sus Biblias, hermanos, para que me vayan ayudando con las lecturas, por favor. Hebreos 5 del 1 al 3. ¿Alguien lo tiene, por favor? Yo, Adelante. porque todo sumo sacerdote tomando de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por su causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Aquí está, hermanos, claramente el principio bíblico o la doctrina bíblica de cómo es que nuestra función como sacerdotes. Primera responsabilidad, y lo vuelvo a recalcar, hermanos, es la de asegurar el perdón a favor de aquellos a quienes representamos. Ahora, para obtener el perdón, hermanos, recordemos que el sacerdote ofrece un sacrificio que propicie, es decir, que satisfaga la justicia y expíe, o que limpie la culpa del pecador. Vamos, no se me vayan a adelantar ni me vayan a aventar por ahí cuando me vean una piedra o un jitomate. Déjenme irlo explicando, para que no se vayan a quedar. Entonces, ¿qué? El sacrificio de Cristo, no. Vamos una poco a poco. Ahora, una vez que la culpa del pecado ha sido tratada, el sacerdote también puede ofrecer otros tipos de sacrificios que representan devoción, gratitud o alabanza. ¿Sí? Entonces, porque dice ahí, ¿no? Lo acaba de leer mi hermana ver en Hebreos. Tiene que presentar ofrendas en propiciación, pero también por él mismo. Por eso es que una de las funciones es representar a los humanos ante Dios. Y usted y yo, una vez que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos a ser sacerdotes. Representamos a nuestros hermanos o a la humanidad. Somos ese mediador, digo, ese intermediario. No en el sentido de que nosotros vamos a ofrecer un sacrificio, sino en el sentido de que vamos a acercar al ser humano a Dios y le vamos a enseñar el camino. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, recordemos que Dios ordenó un sacerdocio y este sacerdocio estaba separado para llevar a cabo una función a favor de los hijos de Israel. Recuerdan que los sacerdotes día y noche estaban ofreciendo ofrendas para el pueblo, y cuando eran las fiestas, pues era todavía más, ¿no? Y en la Biblia nos enseña, hermanos, que ¿quiénes fueron los primeros? Aarón y sus hijos. A partir de Aarón se desarrolla toda la descendencia de los sacerdotes en el pueblo de Israel, porque ellos fueron llamados por Dios para actuar como sacerdotes. Ahora, aunque los creyentes, hermanos, o nosotros como creyentes de forma individual, podremos disfrutar de la comunión personal con Dios, y de hecho lo hacemos, o sea, eso es algo que tenemos gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. La ofrenda de sacrificio por los pecados y las transgresiones
es asunto exclusivo de los sacerdotes. ¿Sí? Ahora, sin embargo, mis queridos hermanos, ¿qué creen? El sacerdocio del Antiguo Testamento no podía satisfacer la justicia de Dios ni quitar la culpa del pecado. ¿Por qué? Porque así como los sacerdotes y los sacrificios, hermanos, en aquel entonces, aunque siguieran las normas que el Señor les mandaba, eran imperfectos y limitados. Ninguno de esos sacrificios, ningún sacerdote pudo lograr la obra de salvación. Sí, en cambio, mis queridos hermanos, estas instituciones o esta institución del sacerdocio en el pueblo de Israel realmente es una enseñanza. Es algo diseñado para guiar al pueblo para que pusiese su fe en Dios para recibir el perdón. Ahora, es difícil determinar, hermanos, realmente cuánto los creyentes del Antiguo Testamento pudieran haber entendido precisamente acerca de la provisión definitiva de Dios o del sacrificio de Dios. Posiblemente, hermanos, su conocimiento, y lo podemos ver a lo largo de la escritura, a lo largo de los relatos de Pablo, del escritor de Hebreos, de Pedro, que fue aumentando con el tiempo a medida que Dios se iba revelando de manera progresiva. Por eso, mis hermanos, recordemos que la revelación completa de Dios y el sacrificio y el sacerdote perfectos, ¿en quién se manifestó? En Cristo. Ahí es donde se manifiesta. Ahora, ¿cómo podemos entender realmente cuál es esta obra del sacerdocio o del sacerdocio universal del creyente? Le voy a pedir a un hermano que me lea Hebreos 1, digo, perdón, Hebreos 10 del 1 al 18. Ahí es donde está detalladamente la obra sacerdotal de Cristo. Por eso dice que la revelación completa de Dios y el sacrificio y el sacerdote perfecto se manifestó en Cristo Jesús. Hebreos 10 del 1 al 18, por favor, alguien que me ayude a leerlos. No se peleen, hermanos. Hebreos 1 del 10 al 18, No, ¿verdad? Hebreos 10 del 1 al 18. Voy. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden pues, los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrás ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque como una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los sacrificados.
y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues de donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Muchas gracias. Según Hebreos 10, lo que acabamos de leer, hermanos, este sacrificio o este sistema de sacrificios de la ley del Antiguo Testamento eran una figura o una sombra del verdadero sacrificio que vendría a ser Cristo Jesús. Pero ahora, sin embargo, hermanos, debido a que esto todavía no era una realidad en aquel tiempo, no podía perfeccionar a los participantes mediante el perdón de pecados, como lo dice el verso 1, ¿no? Que nos leyó nuestra hermana, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. O sea, incluso los creyentes del Antiguo Testamento debieron haberse percatado de esto, hermanos, porque si los sacrificios, hermanos, hubiesen perfeccionado a las personas, no hubiesen tenido la necesidad de ofrecerlos continuamente. ¿Sí, sí me entienden esta idea? O sea, si todo el sistema sacrificial que tenía el pueblo de Israel hubiera sido efectivo en la remisión de pecados, no hubiera sido necesaria la continua necesidad de ofrecerlos. Por eso nos dice más adelante en el verso 2, ¿no? Nos dice ahí, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, las personas perdonadas, hermanos, nunca más tendrían conciencia de sus pecados. Ahora, el hecho, mis hermanos, de que los sacrificios se ofrecieran año tras año, debió de haberles recordado a las personas que sus pecados no podían ser perdonados por medio de un sistema de sacrificios, como lo dice el verso 3, ¿no? Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Vean esta importancia de lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos. Por eso es de que quise entrar con este tema de la función del sacerdote para que podamos comprender cómo es la función, la responsabilidad del creyente como sacerdote. Y entonces, hermanos, como dice, me quedé donde me quedé. Ah, ok, espéreme. Ok. Entonces, hermanos, ¿por qué los sacrificios levíticos no quitaban el pecado, hermanos? ¿Por qué no quitaban el pecado los sacrificios que se hacían en Levítico? ¿Alguien que me podría responder, hermanos? A ver, hermano Miguel Caballero, que los veo muy calladitos, los voy a tener que hacer participar, hermanos. Gracias. Bueno, estoy leyendo ahí en Hebreos 10, en el versículo 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, Ajá. no era, no era suficiente, aunque se trataba de, digamos, eh, pienso, ¿no? No era un sustituto perfecto, pienso yo, ¿no? Exactamente. Así es, hermano. Parte del problema realmente yace en este punto que usted acaba de comentar. Los animales a sacrificarse, toros, machos cabríos, todo lo que tenía que ver, eran simplemente criaturas irracionales. Exacto. Ajá. Y por lo tanto, hermanos, como usted lo acaba de decir, era imposible que su sangre pudiera quitar los pecados, tal cual como lo leyó en el versículo 4. Y fíjense adelante en el verso 6, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice en el verso 6 que holocaustos y expiaciones por el pecado que no te agradaron. Dios no se agradaba de tales sacrificios ni expiaciones.
Sin embargo, hermanos, en contraste con este sacrificio de animales, el Señor se proveyó del sacrificio perfecto por medio de la encarnación en el Señor Jesucristo, como el Mesías, como ser humano. Es Es decir, decir, adelante, hombre hermano. por hombre, ¿no? ¿Mandé? Hombre por hombre, ¿no? Ajá, como dice el verso 5, ¿no? Ahí nos dice que su Ah, sí. cuerpo se convertiría precisamente en ese sacrificio perfecto, por lo cual, entrando en el mundo, dice ahí, entrando en el mundo. O sea, el Señor dice, entrando en el mundo. Está hablando de Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, el Mesías tomó forma real de cuerpo. Ajá. Tomó forma real de cuerpo humano para que es de esta manera poder cumplir la voluntad de Dios para la salvación. En otras palabras, hermanos, Jesús vino como Mesías para cumplir el oficio de sacerdote. Como Mesías, Él es tanto el sacerdote que ofrece el sacrificio como el sacrificio ofrecido. Por eso, mis hermanos, los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento contrastan claramente con la obra de Cristo. A final de cuentas, hermanos, Dios no deseaba ni se complacía de los sacrificios de animales que se ofrecían según la ley. Ahí lo dice el verso 8 de Hebreos 10, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Tales sacrificios, hermanos, eran realmente sombras que apuntaban a una realidad más sublime. Esa realidad, es decir, la voluntad perfecta y definitiva de Dios, fue exactamente lo que Jesús vino a lograr. Nos dice el verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer este último. El resultado, hermanos, es que los creyentes están totalmente perdonados, es decir, estamos totalmente santificados de una vez y para siempre por el sacrificio en la cruz del Señor Jesús, como lo dice ahí el verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, mis hermanos, Cristo, por medio del sacrificio de su cuerpo, ha llevado a los pecadores a la perfección de una vez y para siempre. Y por esta razón, hermanos, su sacrificio es un suceso que ocurrió una sola vez y es irrepetible. Entonces, mis queridos hermanos, el solo sacrificio ofrecido por Cristo perfecciona de una vez y para siempre a los pecadores que creen. Los seres humanos, hermanos pecadores, necesitan un sacerdote para ser salvos. Este sacerdote debe de representarlos ante Dios, presentando un sacrificio, hermanos, que propicie la justicia de Dios y expíe sus pecados. Los sacerdotes arónicos, o en el caso de Aarón y toda su descendencia, no podían cumplir esa responsabilidad porque ni ellos ni sus sacrificios eran adecuados. Sí, sí me están entendiendo esta idea, hermanos. Pero sin embargo, al ofrecer el Señor a su propio Hijo o su propio cuerpo en sacrificio por nuestros pecados, Jesús cumplió de manera perfecta todos los requisitos sacerdotales. Su obra está completa. No, es más, no necesita ser repetida. De hecho, no puede repetirse, como lo acabamos de poner ahí. ¿Por qué, hermanos? Realmente, como dice Kevin Bauer, nadie más puede ofrecer algo que sustituya o supere la obra terminada de Jesús. Ajá. Quienes, quienes creemos en Jesús para salvación, estamos totalmente perdonados. Y Dios no se acuerda más de nuestros pecados y transgresiones. Lo dice el verso 17 que nos leyó nuestra hermana, ¿no? Dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ningún otro sacerdocio, hermanos, o sacrificio hará falta jamás para la salvación. Verso 18, pues donde hay remisión de qué?
de estos no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, si Hebreos 10 del 1 al 18 se interpreta correctamente, vemos que prohíbe de manera absoluta un sacerdocio aparte que ofrezca sacrificios para la salvación de los pecadores. Ahora, es un gran error, hermanos, y aquí vamos a entrar un poquito con esta parte doctrinal, crear tal sacerdocio o transformar la cena del Señor en un sacrificio que supuestamente asegure gracia para los pecadores que buscan la salvación. Lo que decía el domingo en la clase de bautismo, ¿no? Que llegó el momento en que la Iglesia Católica Romana dijo, no, es que aquí es donde se debe de hacer. De hecho, estaba investigando un poco y bueno, yo crecí con la idea de que nos dijeron que la misa, a mí me dijeron que era un continuo, ¿cómo le llaman? Un ritual continuo de sacrificio del Señor. Pero la Biblia es muy clara, hermanos, que dice que solamente fue una vez y es irrepetible. Entonces, hermanos, cualquier sistema en el cual medie entre Dios y los hombres otro sacerdote que no sea Jesús, constituye una usurpación del oficio sacerdotal de Cristo y es una negación de su obra terminada. Por eso, hermanos, como Iglesia Bautista o como bautistas en la actualidad, negamos y debemos de ser muy enfáticos en que vamos a negar cualquier posibilidad de un sacerdocio aparte que no sea el del Señor Jesucristo. Entonces, con este punto, hermano, acerca del sacerdocio de Cristo, espero que tengamos entendido que no hay otro, ¿eh? No va a haber otro tipo de sacrificio que sea agradable al Señor. Solamente Cristo, que fue el sacerdote y fue el sacrificio. Y ahora, esto, mis queridos hermanos, nos da un acceso a Dios. Este acceso a Dios, hermanos, y Cristo como sumo sacerdote, ofreció el sacrificio una vez y para siempre, ¿no? Ahora, ¿qué dice Hebreos 10 del 19 al 25? Si alguien me lo puede leer, por favor. Hebreos 10 del 19 al 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, perdón, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Al 29? Sí, hasta ahí. Sí, al 25, hasta ahí, hasta el 25. Ok. Gracias. Como lo vemos ahorita, hermanos, en esta porción, esta verdad no influye solamente en la relación vertical del cristiano con Dios, sino que también influye en la relación horizontal del cristiano con otros creyentes al proveerles a cada uno acceso a Dios. No sé si hasta aquí me están entendiendo el punto, hermanos. Sí, o sea, el sacrificio de Cristo no solamente fue de manera vertical, yo con el Señor, sino también nos da un acceso a Dios y a los demás creyentes en esta relación horizontal para proveer. Ahora, los creyentes hermanos debemos de experimentar esa gran confianza hacia Dios. Dice el verso 20 y 21, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Fíjense cómo el escritor de Hebreos hace uso de la imagen del Antiguo Testamento del templo, afirmando que Cristo, quien actúa como sacerdote, ha abierto por medio de su carne un camino a través del velo. Recuerden que la escritura nos narra que en el momento en que Cristo
entrega al Espíritu, el velo del templo se rasga. Y estudiando un poquito, el velo del templo dice que era un velo de más de 15 metros y aproximadamente un grosor de entre 15 y 25 centímetros. Y era ¿cómo se llama? Tejido. O sea, imagínense, ¿no? No tan fácil se puede rasgar como es. Por eso es de que aquí el Señor podemos entrar a través de este sacrificio al lugar santísimo, como lo dice el verso 19, ¿no? Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Recordemos, hermanos, que el acceso al lugar santísimo solamente era un privilegio reservado únicamente para el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y solamente podía entrar en el día de la expiación. Y esto implica, hermanos, que ahora cada creyente ejercita los más altos privilegios del sacerdocio al habérsele garantizado el acceso a la misma presencia de Dios. Fíjense, mis hermanos, tenemos el más alto privilegio del sacerdocio. Podemos tener ese acceso a la misma presencia de Dios. Y debido a que los creyentes tenemos ese derecho, hermanos, de entrar al lugar santísimo, hermanos, esperamos que lo usemos. Debemos de acercarnos al Señor con corazón sincero, con certidumbre de fe, con la confianza arraigada en que hemos recibido perdón de parte de Dios, porque hermanos, Cristo es nuestro mediador. Ya no nos hace falta ir por medio de otro agente a ganarnos el permiso a la presencia del Altísimo. Tenemos el privilegio de adorarle, agradecerle, pedirle directamente a Él. Ahora que estuvimos en el funeral de nuestra hermana Ángeles, uno de sus primos se me acercó. Me dice, pues es que yo te entiendo, dice, pero pues nosotros tenemos a la Virgen María, dice, pero ustedes malentienden cómo es que la veneramos, dice, es que no la adoramos como Dios, la adoramos como intercesora. A lo que yo le respondí, le digo, bueno, ¿y por qué necesitas una intercesora si tienes a Cristo? Tienes al Hijo de Dios directamente. Y ese es un privilegio que tenemos. Nadie, hermanos, tiene mayor acceso a Dios, ni nadie tiene una posición más alta en su presencia que el más simple de los cristianos, de aquellos que han decidido tener su confianza en el Señor. Ese es el acceso. Y esto, mis hermanos, este derecho de tener acceso a Dios también tiene implicaciones en cuanto a las relaciones entre creyentes. Ahora, la implicación parece ser que la iglesia reunida es una convocación de sacerdotes, cada uno ejerciendo su función sacerdotal en favor de los demás. Por eso dice ahí cómo termina el verso 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Por eso, hermanos, es una implicación, por eso les decía, es tanto vertical como horizontal esta situación del sacerdocio. Porque aquí el escritor ya nos está enseñando, nos está dejando que tenemos la responsabilidad de ejercer una función sacerdotal en favor de los demás. Ninguna otra persona, hermanos, puede jamás actuar como sacerdote y quienes dicen que pueden, niegan el evangelio como tal. Ahora, por otra parte, hermanos, ¿cómo decirlo esto? Debido a que cada uno de nosotros tenemos el derecho de acceder directamente al Señor, y esto mediado a través de Cristo, cada uno califica como sacerdote. Es decir, como dice nuevamente Kevin Bauer, cada cristiano tiene el privilegio de estar frente a frente con Dios para adorarle, agradecerle y pedirle. Es decir, el más común de los creyentes, hermanos, se le ha dado como regalo la más sublime e inimaginable intimidad con Dios.
usted y yo, hermano, tenemos este privilegio de poder estar cara a cara con el Señor. Ahora, ¿cómo se puede entender o cómo entienden algunas veces los cristianos esto del sacerdocio? Actúan simplemente, hermanos, como sus propios sacerdotes. Esto es por una distorsión de la enseñanza. ¿A qué voy? Hermano, ningún cristiano puede actuar como su propio sacerdote para quitar sus pecados. Porque a veces hay confusión con esto en otras denominaciones o con otras sectas, algo que es sectario. Solo la ofrenda de Cristo, hermanos, o sea, solo el sacrificio de Cristo puede lavarnos de la culpa. Pero en cierto sentido, hermano, cada cristiano puede actuar como sacerdote para otro cristiano. ¿En qué sentido? Si ellos quieren vivir como Dios desea, entonces cada uno necesita ser sacerdote para otros y cada uno necesita el sacerdocio de otros. Por eso esta función sacerdotal de la que estoy hablando en la responsabilidad, en este distintivo 4 de la responsabilidad del creyente, esta función sacerdotal, hermanos, se muestra especialmente en el ministerio de la oración intercesora. Debido a que cada creyente, hermanos, nos podemos acercar directamente a Dios en oración, cada uno de nosotros puede orar eficazmente por los otros, incluso por los que no creen. Como dice ahí en 1 de Timoteo 2, 1 y 2, alguien que me ayude a leerlo, por favor. 1 de Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, perdón, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Gracias, hermano. ¿Recuerdan cuál era la función del sacerdote? Las primeras diapositivas que les puse. Adelante, hermano caballero. No le escuché. Bueno, Ahí, ahora sí ya le escuchamos. sí, ser el mediador. Ser un mediador, exactamente, hermano. Entonces, siempre que los cristianos interceden por alguien, están representando a esa persona delante de Dios. Actúan como sacerdotes. La intercesión es un aspecto vital en el sacerdocio de cada creyente. Es en este punto en que vamos a actuar como sacerdotes, ¿sí? Nosotros no vamos a poder ofrecer ningún sacrificio que limpie pecado, ese es solamente Cristo. Pero sí, como dice ahí Pablo a Timoteo, hay que estar intercediendo los unos por los otros. No sé si hasta aquí, hermanos, hay algún comentario, pregunta o queja o sugerencia. No por mi No, parte. no, tampoco nosotros. Ok, Leo, Betty, Luis, hermano Josué, bienvenido. No, no pasó, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, alguien escribió acá en el... Alguien escribió en el chat, ¿verdad? Ahí, que dice... Sin dudas. Ok, gracias, Leo. Ahora, vamos a ver acerca de los sacrificios de los creyentes como sacerdotes. Ahora, recordemos que la función de un sacerdote era la de ofrecer sacrificios, ¿verdad? Y esto nos va a llevar a razonar que si los creyentes, hermanos, si los creyentes son realmente sacerdotes, entonces debemos de traer ofrendas a Dios. Recuerden, el sacrificio de Cristo ha satisfecho la justicia de Dios y nos ha limpiado de los pecados. Sin embargo, hermanos, son posibles otros tipos de sacrificios y los creyentes y creyentes sacerdotes cargan con la responsabilidad de ofrecerlos. Esta responsabilidad, hermanos, como dice Romanos 12:1,
tenemos la responsabilidad de ofrecer los cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Esta es una ofrenda razonable en vista de la gran salvación que Dios nos ha provisto y del inexorable propósito de bendecir a su pueblo. La ofrenda de los cuerpos o de nuestros cuerpos, hermanos, es una forma de adoración. De hecho, la palabra traducida como culto, cuando ya ven que dice como, dice Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra griega que se utiliza para culto es latreia, es decir, es un término que es usado para la adoración. Esta quizás es la forma más fundamental de sacerdocio que los creyentes somos capaces de representar, hermanos. Otra forma de sacrificio es cuando nos desgastamos a nosotros mismos en favor de quienes ministran. Veamos ahí Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Sí, cuando nos desgastamos a nosotros mismos en favor de quienes ministras, también es otra forma de sacrificio. Pablo estaba preparado para morir. Recuerden que siempre estuvo preparado para morir. Ajá. Si su muerte, hermanos, hubiera servido para aumentar la fe de los creyentes de Filipos, él comparaba su posible muerte a una bebida ofrecida que pudiera derramarse como libación en la adoración divina. Es decir, cuando nos gastamos por el bienestar de otros creyentes, es ciertamente un sacrificio valioso. Por eso, hermanos, hasta compartir el evangelio es un servicio sacerdotal. Alguien que me lea, por favor, Romanos 15:16. Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Gracias. Es decir, hermanos, cuando Pablo predicaba el evangelio, su meta era presentar a los gentiles como una ofrenda agradable a Dios. Por eso es lo que les digo, ¿cuáles son son nuestras ofrendas, nuestras formas? Por eso cuando compartimos el evangelio, hermanos, con los perdidos, quienes lo reciben se convierten en una ofrenda en la cual Dios se deleita. Vean la importancia, hermanos, de estar constantemente compartiendo el evangelio. Otros cristianos, pues, harán regalos materiales, para atenuar las necesidades, ya sean de la casa, del templo, ya sea de algunos otros hermanos o de algunos otros ministerios. Recuerden que cuando Pablo se encontraba preso en Roma, hermanos, los, los de la iglesia de Filipo enviaron una ofrenda generosa, ¿no? Veamos ahí en Efesios 4 del 15 al 19. Dice: Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. He recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo conforme a todo lo que ustedes necesiten. Entonces, mis hermanos, cuando Pablo hizo referencia a esta ofrenda, usó un lenguaje que es del Antiguo Testamento para la ofrenda de olor fragante, diciendo que el sacrificio de ellos era aceptable y agradable a Dios. Por eso, mis hermanos, cuando los creyentes sacerdotes dan de manera abnegada a la obra y a los siervos de Dios, sus ofrendas son un deleite para Dios. Y también, hermano, lo mismo sucede cuando los creyentes sacerdotes se involucran en buenas obras y comparten sus posesiones. Dice Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios
se agrada a Dios. Entonces, mis hermanos, una ofrenda que los creyentes pueden presentarle a Dios es el sacrificio de alabanza. El Antiguo Testamento, Oseas, nos habla de esto, ¿no? Dice, compara la alabanza a Dios con los sacrificios. Oseas 4:12, 4:2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Sí? Quizás, hermanos, esto es lo que tenía en mente el escritor de Hebreos para cuando habla de los frutos de labios que confiesen el nombre de Dios, como lo dice ahí en Hebreos 3:15, ¿no? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hermanos, entonces la adoración consciente a Dios es un acto sacerdotal y es un privilegio maravilloso que pertenece a todos los cristianos. Entonces, hermanos, como podemos ver como creyentes sacerdotes, tenemos muchos sacrificios que podemos ofrecer. No un sacrificio por expiación, sino un sacrificio en gratitud a Dios. A nosotros, hermanos, se nos ha otorgado precisamente ese privilegio de presentarnos delante de Dios y no tenemos por qué hacerlo con manos vacías. Jesucristo, hermano, nos ha dado la capacidad y la oportunidad de ofrecer sacrificios que deleiten a Dios. Estos sacrificios se representan o representan esas actividades en las cuales los creyentes deben exhortarse mutuamente cuando se congregan. Por eso, hermanos, a veces tenemos que buscar la manera de, como dice ahí Hebreos 10:25, ¿no? Digo 10:24 y 25, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, con respecto a este punto, hermanos, de los sacrificios de los creyentes como sacerdotes, ¿hay alguna pregunta o algún comentario? No, pastor. No, Ok, perfecto. Ahora sí vamos a otro punto con respecto a esto del sacerdocio del creyente o de la responsabilidad del creyente, como tenemos que es el sacerdocio y la ordenación. Aunque ya hemos hablado un poquito de esto en sesiones anteriores, quiero abundarlo de un poquito más en forma. Ahora, sabemos, hermanos, según lo que leímos, según la interpretación bíblica que los bautistas dan de que cada creyente es un sacerdote, el sacerdocio de los creyentes, hermanos, implica el derecho del acceso a Dios, ya lo vimos, mediado solamente por Cristo, el sumo sacerdote. También implica la obligación de actuar como sacerdote, intercediendo por los hermanos y ofreciendo sacrificios que sean agradables y a Dios. Y cada creyente, hermanos, está equipado para llevar a cabo estas responsabilidades. Por eso, mis hermanos, por esta razón, como bautistas o como iglesia bautista, rechazamos de manera contundente cualquier distinción entre el clero y el laicado. Ahora, ¿qué es el clero y qué es el laicado? ¿Alguien tiene idea de esto? ¿Qué entienden por clero y qué entienden por laico? Esto es bien importante, hermanos, que podamos entender esta diferencia. Sería uno, ¿me repite otra vez las dos posturas? ¿Cuáles son? El laico y el otro qué es. Clero, ¿Clero? clero y laico. El clero es una persona dedicada 100%, así lo entendería, y el laico es una persona que se involucra, pero no está 100% involucrado, ¿no? Ok. Gracias, hermano.
¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? No sé si nuestro hermano Josué nos puede ayudar. Luis, Leo, Bere, Lalo. Es que yo tengo igual la idea como el hermano caballero, más bien el clero es que el que está dentro de alguna función dentro de un lugar, ¿no? Y el laico es como, bueno, yo lo relaciono mucho con las escuelas, ¿no? Que son muchas, son laicas, ¿no? Que no se habla de religión, no se habla de nada de religión. Y en el clero sería como una escuela donde se habla también de religión, ¿no? Ujú. Es como que la separación más bien de estar sirviendo y no estar dentro de. Yo sí lo tomaría también, pastor. Ok, gracias. Bueno, laico es precisamente, fíjense cómo ha sido la connotación que se le ha dado. Un laico es aquel que trabaja sin tener, por ejemplo, un cargo. Hablemos de lo que sea, pastor, obispo, sacerdote, diácono. Y el clero es aquel que tiene ese cargo. Por eso nosotros como bautistas, hermanos, rechazamos cualquier distinción entre estos dos y voy a explicar por qué. Aunque como iglesias bautistas ordenamos a ministros, ustedes mismos fueron ordenados, no creemos que la ordenación, como se los dije en aquel entonces, la ordenación no les va a conferir ningún tipo de gracia, no les va a conferir ninguna unción, no les va a conferir autoridad o posición especial delante de Dios. Los pastores son sacerdotes solo en el mismo sentido en que todos los cristianos lo son, ni más ni menos. La única distinción, hermanos, entre pastores y otros miembros de la iglesia es en cuanto a funciones. Aunque vamos a ver la diferencia funcional es de gran importancia. Por eso, hermanos, el rechazo que como bautistas o con la iglesia bautista hace en la distinción entre el clero y el laicado se ve de manera más fehaciente en la Santa Cena. Es decir, en muchas de las iglesias que no son bautistas, fíjense, dice aquí en su libro que les dije de Historia de las Doctrinas, la Santa Cena se sirve desde un altar que está detrás del que ministra. El que oficia actúa como mediador entre la congregación y el altar, el cual representa la presencia de Dios. Eso es lo que en muchas sirve para esta distinción que se quiere hacer. Pero hermanos, en la iglesia bautista toda la congregación se reúne alrededor de la mesa. O sea, no hay una distinción. Yo estoy acá como pastor y acá está la cena, la mesa está detrás de mí y yo voy a ser ese mediador. No. Nosotros como iglesia creemos que nos reunimos alrededor. Sí, dije bien, sí. Nos reunimos alrededor de la mesa. No hay esa distinción. Aunque hermanos, casi siempre el pastor es el que administra los elementos. Pero en principio, como lo vimos anteriormente, la iglesia puede señalar a cualquier hermano para desempeñar esa tarea, porque en este sentido todos somos sacerdotes. De hecho, si ninguno de los hombres de la iglesia se siente cómodo para administrar los elementos, como lo hemos hecho en otras ocasiones o como se ha hecho, se puede invitar a otro hermano, otro pastor, otro para que dirija el servicio. Pero hermanos, el que administra no ejerce una autoridad espiritual en particular, sino que simplemente distribuye los elementos para que la ordenanza se efectúe decentemente y con orden. Lo mismo sucede con el bautismo, que ya lo platicamos en sesiones anteriores. Nadie necesita estar ordenado para bautizar. La iglesia puede pedirle a cualquier hermano que lleve a cabo la ordenanza y el bautismo será tan válido como si hubiese sido administrado por un apóstol. Recuerden que la validez del bautismo de qué depende, hermanos. ¿Recuerdan este punto sobre cuando vimos del bautismo?
¿Cuál fue la pregunta, pastor? Perdón. ¿De qué depende la validez del bautismo? De que primero hagamos profesión de fe, ¿no? Ajá. Acuérdense que vimos el sujeto, el modo y el sentido correcto, ¿sí? O sea, el sujeto, pues que sea realmente un creyente. El modo, que sea por inmersión. Y el sentido es que es una representación del evangelio, que se entiendan o que entiendan que es una representación del evangelio y que no como tal el bautismo los va a salvar. Eso es lo que vimos. Entonces, para que la administración sea esto, sea válida, requiere de esas tres cosas. Por eso, hermanos, la validez del bautismo no depende en ningún sentido de las calificaciones personales del que lo administra. Tampoco, hermanos, tiene que estar ordenado para poder predicar en una iglesia bautista. La iglesia bautista a lo largo de los años, fíjense, he estado leyendo acerca de la historia de los bautistas, les decía que es un libro así más o menos de grueso. Tiene una larga tradición de predicadores, pastores que han sido granjeros, comerciantes, médicos, abogados, doctores de divinidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos no solicitaron ser ordenados, algunos sí, pero la iglesia, hermanos, tiene la libertad de llamar a un hombre no ordenado a su púlpito y él tiene la libertad de aceptar. Entonces no hay, pero, o sea, obviamente hay otras condiciones, ¿no? Que no sea un ófito, que, o sea, que venga con una buena doctrina. Ahora bien, entonces viene la pregunta, hermanos. Si la ordenación no confiere ningún don especial, entonces, ¿por qué ordenar? ¿Qué me dicen, hermanos? ¿Alguien que quiera responder esta pregunta? Bueno, porque la Biblia menciona, ¿no? Menciona que dentro de la iglesia debe haber estas figuras, ¿no? El pastor, los diáconos, así como las funciones de todos, bueno, la descripción de uno como creyente que debe de hacer y lo ordena, o sea, la iglesia primitiva pues tenía estas características, ¿no? Y pues lo hacemos en función de eso, pero también no nada más por que se nos ocurre, ¿no? También, pues, como lo mencionábamos en un momento, ¿no? Se debe a un llamado que la iglesia confirma, ¿no? Ok, gracias. Ah, perdón, ¿alguien más? Uno de los primeros pasajes, hermanos, que nos habla en el Nuevo Testamento en relación a un tipo de ordenación, precisamente está en Hechos. Vayamos a Hechos, por favor. Es Hechos capítulo. Ay, un segundito, que se me cayó aquí el separador. Hechos capítulo, donde habla del primer viaje de Pablo. ¿Alguien se acuerda? Ah, aquí está. Hechos capítulo 13, por favor. Alguien que me ayude a leer, por favor, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manael el que había criado junto con Herodes el Terrarca, y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando
dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para obra a que los he llamado, para la obra al que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, este es uno de los primeros textos que nos hablan con respecto a un tipo de ordenación. Después ya viene Pablo y cuando dice ahí a Timoteo, dice, ten mucho cuidado, no impongas las manos con ligereza. Y antes de decir esto, le muestra todo el perfil que vimos en 1 Timoteo 3. Por eso, hermanos, cuando una iglesia llama a un hombre para que sea su anciano, para que sea su pastor, para que sea su diácono, la iglesia lo está ordenando. Sí, ahora, como lo vemos a lo largo de la escritura, hermanos, o sea, viendo lo que nos enseña la Biblia, estos hombres salían de la misma iglesia. ¿Sí? Y una vez que pastoreaba, no hay, cuando menos, salvo el caso de Pablo y Bernabé y todos ellos, pero el caso de Timoteo, de Tito, de todos, de muchos hombres, no se habla de que hayan salido de su iglesia, o no se conoce, ¿sí? O sea, se quedaban hasta la muerte. Por eso el Nuevo Testamento tiene muy pocas evidencias, hermanos, en que los pastores se movieran de una iglesia a otra. Ahora, hoy en día, mis queridos hermanos, hay muchos pastores que se trasladan de un lado a otro, ¿no? Ahora, estos movimientos no violan realmente el mandato o el requisito que está en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, pero sí propician algunos problemas en específicos. Por ejemplo, aquí viene otra pregunta. ¿Cómo pueden las iglesias saber que cierto pastor posee el llamado y los dones para las responsabilidades del ministerio? ¿Cómo pueden saber que ha sido hallado fiel? ¿Qué dicen? Y estoy hablando de alguien que llega o que viene de fuera, porque cuando es por dentro es más fácil que lo podamos ver como iglesia, pero cuando Es viene por, por fuera, es por medio puede ser por medio de la oración, primero, de estar en oración constante, pidiéndole discernimiento a nuestro Señor, y otra por el testimonio también, ¿no, pastor? ¿ok? ¿Alguien Ese más? es mi- Gracias. Bueno, también la Biblia realmente nos enseña que, que bueno, por sus frutos, ¿no? Yo creo que cuando una persona anda en el Espíritu, pues muestra frutos, ¿no? De, de buenas obras, ¿no? Uno eh, puede darse cuenta, ¿no? De ese tipo de circunstancias. Además, como dice el hermano Luis, ¿no? Ahí, la iglesia o quienes confieran la autoridad de la iglesia en ese momento, un consejo de ancianos, eh, para recibirle o darle algún cargo, pues, viniese de afuera, pues igual por testimonio, ¿no? Bueno, actualmente pues uno puede pedir hacer referencias, ¿no? Ok. Pero pues sí, pidiendo la dirección del Espíritu, pienso. Ujú. Bueno, y aquí en este caso que estoy hablando en específico de un pastor, precisamente la ordenación, tal y como se lo practica o se practica en la iglesia bautista, es una solución a ese problema de cómo saber si posee el llamado. Vamos a entenderlo. Cuando una iglesia ordena a un hombre, ordena a un pastor, así a un hombre, la iglesia está poniendo su sello de aprobación sobre él. Es decir, está diciendo a todas las iglesias que el hombre ha sido examinado, ha mostrado evidencia de doctrina, de llamado, de dones que son adecuados para el ministerio. Le está diciendo que este hombre no es un neófito con esta parte de la ordenación, sino que ha sido probado en el ministerio y ha sido hallado fiel. Entonces, digo, por lo general, como lo hicimos, lo que la congregación hace es convocar un concilio de representantes provenientes de otras iglesias de igual fe y práctica para que ayuden a examinar al candidato.
Ahora, esta práctica, aquí sí quiero comentarles y quiero compartirles, esta práctica de convocar a un concilio de otras iglesias viene de parte de la iglesia de Roma, a partir del siglo IV, cuando empezaron con esta situación del sacerdocio, cuando empezaron a meter el sacramento del sacerdocio. Ah, es que necesitamos examinarlo y tienen que venir. De ahí viene esa práctica. Nosotros como bautistas la adoptamos. ¿Por qué? Porque es un candado, es un buen candado, es un buen filtro, pero no lo damos como en el sentido que lo da la Iglesia Católica. ¿Sí? Para nosotros es precisamente es que nos ayuda, porque recuerden, lo he dicho bien claro, el concilio no ordena, pero sí ofrece su recomendación a la iglesia. Entonces, mis hermanos, cuando la iglesia ordena, al candidato expide un certificado que está firmado por el liderazgo de la iglesia y por los miembros del concilio. Ustedes recibieron su certificado. Ahí está la firma, bueno, está en el acta la firma del concilio de escrutinio y nada más nos faltó la firma del liderazgo de la iglesia. Pero bueno, se puede poner ahí. Eso, mis hermanos, por eso, los ministros que no están preparados para la ordenación, se les pueden otorgar licencias. Eso es lo que de repente vemos como costumbre en algunas iglesias. Tal hermano tiene licencia para ir a predicar. Ahora bien, la ordenación, hermanos, cumple un propósito. ¿Cuál es este propósito, hermanos? Identifica a un ministro como una persona que ha sido examinada en cuanto a doctrina, experiencia y llamado al ministerio y dones. Ese es el propósito que cumple la ordenación. La iglesia le está otorgando ese sello de aprobación, ¿sí? Sin embargo, hermanos, esta parte no confiere ningún tipo de gracia especial o espiritual ni autoridad eclesiástica. Entre la iglesia bautista entre los bautistas, hermanos, el ministro ordenado no pertenece a una élite de cristianos. Simplemente es un hermano que ha sido designado de manera formal para llevar a cabo las funciones del ministerio vocacional. No sé si hay alguna duda, algún comentario, hermanos. No, ¿Queda claro esto de la ordenación, hermanos? Quedó claro. sí, ¿Sí? ¿Seguros? Entonces, ¿quién ordena? Ah, Josué, ¿quieres comentar algo? No, Beto, digo, bastante claro. Perdón, hace rato no pude participar porque esta cosa no quería jalar, pero ya hice las pruebas, ya Ah, ok. está. Sí, bastante bien explicado, pastor. La verdad es que no hay duda. La iglesia es la que ordena con el propósito de dar ese testimonio, ese aval y ese sello de que estás hablando respecto a otras iglesias y a otras congregaciones, ¿no? Exacto. En la práctica, lo que hacemos, incluso cuando vamos a elegir un pastor externo en algún momento, de lo cual pues hemos integrado varias comisiones pro pastor, pues se piden precisamente, aparte de estas cuestiones, de si es ordenado y todo, pues sus referencias, ¿no? Eso es lo que también se estila en la denominación bautista, ¿no? Pero básicamente, bien explicado, pastor, no, yo no tengo nada que aportar en esto. Ah, ok. Entonces, con esto, mis hermanos, en la responsabilidad de esto, hermanos, todos somos sacerdotes, todos tenemos una responsabilidad de ofrecer ofrendas. Esto que espero que haya quedado claro. Nadie
puede, hermanos, estemos bien atentos a que si alguien llega y quiere decir que a través de lo que él haga hay remisión de pecados, hay que, hay que sacarlo inmediatamente del seno de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque como les decíamos, hermanos, hay una relación con esto del sacerdocio, pero también se debe de encontrar la idea de la libertad de conciencia. ¿Qué es la libertad de conciencia? Es la responsabilidad que tienen todos los creyentes de entender y obedecer las demandas de Dios por sí mismos. Este deber, hermanos, no puede ser delegado, asignado a ningún otro creyente. Cada cristiano, cada hermano es personalmente responsable de entender y obedecer a Dios. Esto nos lleva precisamente a la responsabilidad personal. Recuerden, hermanos, los cristianos son sacerdotes que se presentan directamente a Dios, ante Dios. Tienen el derecho, es decir, que esto significa que tienen el derecho de dirigirse a Dios sin tener que ir por medio de algún sacerdocio aparte. También significa que cuando Dios se dirige a ellos en las escrituras, cada uno de nosotros cargamos con la responsabilidad de recibir el mensaje de Dios y obedecerlo. Obviamente la obediencia, hermanos, implica que hagan lo que Dios nos pide o que hagamos lo que Dios nos pide. La conducta o práctica es un aspecto de la obediencia. Por eso, hermanos, la doctrina también es parte de la obediencia. Recuerden, Dios se revela o Dios nos revela verdades a través de su palabra. Y nosotros como creyentes somos responsables de creer de manera precisa lo que Dios nos ha revelado. Por eso, hermanos, creer una doctrina que es contraria a las escrituras es desobedecer a Dios. Por eso es bien importante, hermanos. Bueno, para mí en lo personal, como pastor, es muy importante que leamos, que estudiemos, que veamos siempre qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, hermanos, como creyentes, y hablo en lo general, somos responsables de leer y entender correctamente la escritura. Es decir, y con esto quiero decir que la libertad de conciencia no significa libertad para creer lo que uno quiera, sino libertad para creer lo que las escrituras enseñan. Es una libertad para obedecer a Dios. Por eso, mis hermanos, cada creyente, acuérdense que estamos hablando de un distintivo bautista que es la responsabilidad de cada creyente. Cada creyente tiene el deber de estudiar la Biblia y conocerla. Y esto, hermanos, implica más que un programa de la Biblia en un año, ¿eh? O de repetir versos aislados. Para entender la Biblia, hermanos, se ha de saber cómo está conformada y cómo se interpreta de manera correcta. Por eso, hermanos, cada creyente o cada uno de nosotros, hermanos, tiene el deber fundamental de aprender estas habilidades. Por ejemplo, yo les decía, hermanos, hay que estudiar, ya ven que detuvimos las clases de principios de interpretación bíblica por ver estos puntos. Pero esa es una responsabilidad. Esa parte no está destinada solo al pastor o a los diáconos o al liderazgo. Esa parte es para cada uno de los creyentes. Los cristianos, hermanos, o nosotros no debemos de tomar a la ligera el deber de obedecer a Dios si sabemos cómo interpretamos la Biblia. Por eso, hermanos, todo lo dicho da por sentado que la Biblia fue escrita para ser entendida. Es decir, hermanos, y también con esto quiero apuntar, como dice Kevin Bauer, nadie puede interpretar la Biblia por otro creyente, ni tampoco puede obedecer a Dios por otro creyente. Todos los creyentes han de entender y obedecer la Biblia por sí mismos. Sin embargo, como sacerdotes, sí tenemos la responsabilidad de ¿qué? De ayudar, de interceder para que el Señor les dé lo que nosotros conocemos como una capacidad espiritual. Por ejemplo, ¿acaso para entender la Biblia se necesita de cierta capacidad espiritual especial? ¿O quizás cierto tipo de unción o bendición especial por parte del Espíritu Santo? No, ¿No? solamente, pues,
dedicarle tiempo a la lectura y pedirle discernimiento al Espíritu Santo, del cual todo creyente tiene una vez que ha creído en el Señor. Exactamente, hermanos. Ahora, Pablo dice que, por ejemplo, para el hombre común, leer la palabra de Dios es locura, pero para quienes hemos creído en el Señor Jesucristo, le tengo una buena noticia, hermano. Usted ya recibió sabiduría espiritual. Porque es el Espíritu Santo, como lo dijo mi hermano Miguel, quien nos va a dar esa capacidad, nos va a dar la iluminación, lo que hablábamos en la clase de doctrinas, ¿no? El Espíritu Santo es quien nos ilumina para entender la palabra de Dios. O sea, es decir, el Espíritu Santo nos provee a los creyentes un mecanismo interno que nos ayuda a asimilar la verdad de la palabra de Dios. Es decir, lo que dice ahí en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que el apóstol nos está dando a entender, hermanos, era que cada creyente tiene acceso a la mente de Dios por medio de la palabra y del Espíritu. Por eso, cualquier sabiduría o unción especial que sea necesaria, la suple el Espíritu Santo. Recordemos, el Espíritu Santo ya convenció a todos de que pues tenemos que ser salvos de nuestro pecado. Y esta también nos va a convencer de aquello que nosotros tenemos error y de hecho el Espíritu Santo nos va a decir, esto está mal. Cuando somos realmente sensibles y dóciles a la lectura a la voz del Espíritu Santo, el Señor nos redarguye. Esto está mal. Ten cuidado por dónde vas. Por eso, hermanos, ¿cómo decirlo? Puede que alguien sea, que alguien que tenga el Espíritu Santo, hermanos, sea controlado por él y que haya recibido madurez de parte suya, de parte del Espíritu Santo. Pablo claramente, hermanos, trata de expresar el ideal de Dios para todos los creyentes. Y ese ideal es que todos disciernan todo el ámbito de la verdad espiritual. O sea, es decir, no hay nada que esté oculto. El Señor no, al creyente a través de su palabra no le va a ocultar nada. Entonces, ¿cómo ayuda el Espíritu a entender a las Escrituras? Ciertamente, hermanos, no lo va a hacer leyendo el texto por nosotros, ¿eh? O sea, no crean que por ósmosis, nomás por tocar la Biblia, voy a entender lo que dice la palabra de Dios. Sí, simplemente nosotros tenemos que poner de nuestra parte, que es empezar por abrirla, pedir la dirección del Espíritu Santo y empezar a leerla. Y entonces vamos a entender. Ya tú te podrás hacer tus diagramas, tus mapas mentales, ir a los comentarios, tal. Pero es tu responsabilidad como creyente, hermano, desarrollar esas habilidades o desarrollar las habilidades necesarias. Entonces, mis hermanos, el Espíritu Santo no ejecuta el milagro de la interpretación para los creyentes, ¿eh? Pero lo que sí hace es cambiar los corazones de manera que acojamos lo que una vez rechazamos. Es decir, los cristianos, hermanos, como cristianos, no captamos solamente el significado, sino también la trascendencia. No solo somos capaces de interpretar, sino también vamos a ser capaces de aplicar. Por eso es lo que les decía, esto es lo que los teólogos llaman iluminación. Y esto solamente lo hace el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en resumen, acerca de esto del tema que es de la capacidad espiritual del creyente, todos los creyentes ya poseen lo que necesitan espiritualmente para entender y obedecer a Dios. Ellos no necesitan esperar a recibir algún tipo de unción adicional y no necesitan depender de una clase separada de intérpretes quienes han sido dotados de una capacidad espiritual especial para entender la Biblia.
Cada cristiano tiene el deber de comprender y obedecer a Dios tal y como Él se ha revelado en su palabra. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Y No, pastor. no, ¿seguros? Bueno, ahora en cuestión de maestros y aprendices, pues también somos maestros y aprendices, hermanos, como creyentes. Algunos son maestros, algunos somos aprendices y después, pero al final de cuentas, hermanos, todos los cristianos no interpretan la Biblia con el mismo nivel de precisión. No lo vamos a cada uno tiene su nivel de precisión o su nivel de ir estudiando la palabra de Dios. Fíjense que hay hermanos o hay cristianos y sobre todo en algunos bautistas, recuerdan que les hablaba del landmarquismo, de la corriente bautista del landmarquismo. Ellos dicen que no es necesario o que nunca deberíamos de agarrar una herramienta como un comentario bíblico para entender la palabra de Dios, porque es palabra de hombre. Eso es lo que dicen y piensan que es responsabilidad totalmente del Espíritu Santo garantizar que el cristiano capte lo que es necesario de la Biblia sin el consejo de maestros humanos. Esta actitud, hermanos, llevada a estos extremos realmente puede conducir a que algunos cristianos se establezcan a sí mismos como jueces de pastores y de otros maestros de la palabra de Dios. Ahora, como bautistas, hermanos, reconocemos la obra iluminadora del Espíritu Santo, pero también sabemos que la Biblia tiene mucho que decir sobre la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. A los creyentes se les manda a enseñar y a exhortarse, o sea, a advertir los unos a los otros. Esto es necesario, hermanos, porque algunos creyentes no tienen las habilidades en la palabra de justicia o en la palabra de Dios. Por esta razón, hermanos, como creyentes debemos de reconocer la autoridad espiritual de ciertos individuos que han trabajado entre la congregación y han amonestado. Es decir, cada creyente hermano debe de seguir el ejemplo de quienes poseen esta autoridad espiritual, prestando atención a sus enseñanzas de la palabra de Dios. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, hermanos, los cristianos son responsables de obedecer y sujetarse a estos líderes espirituales porque ellos un día tendrán que dar cuentas por las almas que fueron puestas bajo su cuidado. Esto, mis queridos hermanos, que habla Hebreos 13:17 y viéndolo con otro pasaje de allá de Ezequiel y con el que dice Pedro, me puso una losa sobre la espalda muy pesada. Porque tengo que dar cuenta de cada uno del rebaño que el Señor me permitió estar o que me permite estar actualmente. Y una de mis mayores responsabilidades es realmente mostrarles ese camino, el camino de lo que el Señor quiere a través de su palabra. Por eso, hermanos, estos pasajes no brindan una imagen de un igualitarismo sin capacitación en la iglesia ni dan pie a un individualismo desenfrenado. Aunque todos los creyentes, hermanos, experimentan el ministerio iluminador del Espíritu Santo, son tres los factores que responden precisamente por los diferentes niveles de interpretación bíblica que tiene cada creyente. Fíjense, el primer factor es que algunos tienen más habilidades interpretativas que otros. Un ejemplo muy claro, ¿no? Luego, por ejemplo, en mi caso, con el pastor Cristian o con el pastor, escuchaba alguna vez al hermano Bardomiano, a Max, que tienen una muy buena habilidad interpretativa que otros no tenemos.
Yo tengo que estudiar muchísimo para poder entender algo. Un segundo es que algunos pueden invertir mucho más tiempo y esfuerzo en estudiar las escrituras. Hay quienes pues tienen esa posibilidad. Sí, los que realmente, por ejemplo, en el caso de los pastores que están de tiempo completo o hermanos que están en ministerios de tiempo completo, pues tienen esta bendición de poder invertir más tiempo. El tercero es que algunos son más maduros espiritualmente que otros y con la madurez se incrementa la capacidad de interpretar la escritura correctamente, como dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, la Biblia se interpreta correctamente cuando se hace de forma gramatical e histórica. Ya lo hemos visto, empezamos a ver, cuando empezamos a ver principios de interpretación bíblica, les hablé de esto. Pero no todos los creyentes, hermanos, son adeptos de igual manera a la gramática y no todo el mundo conoce la historia al mismo nivel. En igualdad de condiciones, hermanos, aquellos que han dominado las disciplinas como la gramática, sobre todo los idiomas bíblicos, por lo general pueden interpretar muchísimo mejor los textos, y en específico los de la Biblia, que aquellos que no lo han dominado. Por ejemplo, yo les decía, platicaba con mi hermano, caballero, ¿no? Y le decía que, a veces escuchamos a un predicador y de repente ya está dando una clase. O viceversa, ¿no? Está dando una clase y de repente ya está dando un sermón. O sea, ahí podemos ver la diferencia, ¿no? De entre pastores, entre maestros y evangelistas, ¿no? Esto es bien importante, hermanos. Ahora, algunas personas se encuentran en esa posición de entregarse de lleno al estudio bíblico, mientras que otros lo hacen con el tiempo que pueden. Aquellos que, por ejemplo, un claro ejemplo, cada uno de nosotros, que tenemos que tener que estar trabajando para mantener a nuestras familias y el poco tiempo que tenemos libre, lo estamos invirtiendo, por ejemplo, en esta hora, para poder entender y comprender más la palabra de Dios. Por eso, hermanos, los pastores se encuentran entre aquellos que se supone que se adentran en las escrituras, pasando tiempo, energía, todo lo que necesiten para poder tener un dominio del texto. Entonces, mis hermanos, todos los cristianos comienzan la vida de fe desde un nivel de inmadurez. No nos debemos de apurar, hermano, no nos debemos de estresar porque yo no entiendo, yo no hago. Hay maestros y hay aprendices. Tenemos que tener la confianza de motivar, no como dice la escritura, como dice ahí en Hebreos 10:24. Alguien que me lo vuelva a repetir, por favor. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Gracias. Estimularnos, o sea, llevarnos, animarnos, motivarnos, cada uno según en el grado de madurez en el que vaya. Por eso, hermanos, no debemos de mortificarnos. "Ah, es que el hermano ya predica, o es que el hermano, y miren, no, 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 nada de eso, hermanos. Nada de eso nos debe de preocupar a nosotros. Tenemos una responsabilidad como creyentes, cada uno, y es que en su tiempo, en su momento, uno va a ir creciendo. Por eso, mis hermanos, se supone, digo y se supone, porque realmente a veces no se puede, los pastores deben de ser maestros de la escritura. Deben de ser los más diestros debido a estas tres razones que acabamos de presentar. Cada pastor, cada debe de capacitarse o cada aquel que tiene un ministerio debe de capacitarse en las disciplinas de una interpretación más especializada. Yo entiendo, hermanos, que por ejemplo es costoso un seminario. Realmente no es muy barato. Sin embargo, hermanos, me, me motiva el que ustedes también lo aprendan, porque de alguna manera así uno puede descansar.
No es que yo no tenga esa responsabilidad o que yo no quiera esa responsabilidad, pero sí sé que no soy eterno. Sí sé que, como dice la canción, estoy aquí en un momento y adelante no sé en dónde voy a estar. Pero mientras tanto, nosotros debemos de tomarnos el tiempo para que estudiemos. Es por eso, mis hermanos, que generalmente a los pastores se les paga un sueldo para que puedan dedicarse o para que podamos dedicarnos de tiempo completo al estudio de la palabra de Dios. Esa es una de las funciones principales del pastor. Como lo hemos dicho, mi función no es ni lo administrativo, ni lo legal, ni lo económico. Mi función principal es la enseñanza, el crecimiento espiritual de la iglesia, de toda la iglesia. Para todo lo demás, pues existen los hermanos que el Señor dota con dones específicos para ello. Por eso, hermanos, los pastores deben de ser personas espiritualmente maduras y no neófitas. Si ellos o nosotros, voy a poner ahí, nosotros no cumplimos con estas características, no deberíamos ser pastores. Y en caso de que sí las tengan, los miembros de la iglesia deberían escucharlos con atención y obedecer lo que dicen. Me acuerdo mucho de lo que nos decía nuestro hermano Josué en un mensaje que tuvimos la Márcale a oportunidad, Leonel porque lo está marcando. que es a donde vaya el pastor, tenemos que ir, pero tenemos que ver que si va con la palabra Ujú. de Dios, ¿no? Entonces, esto es bien importante, hermanos, tener mucho cuidado. Entonces, ¿por qué obedecer? Y esto no es porque tengan algún tipo de cualidad mística especial, sino porque han llegado a ser sabios en las escrituras. Como lo publiqué hoy en la tarde, hermanos, realmente, ¿cómo dice el texto? ¿Sí lo vieron la fotito que les compartí? Ah, sí. Dice, perdón por no ser perfecto, pero el alfarero aún le está dando forma a este barro. Dios sigue trabajando en mí y seguirá trabajando hasta que nos perfeccione en el día postrero, hermanos. Entonces, hermanos, con respecto a los maestros y aprendices como cristianos, ¿hay alguna duda? No, Entonces, ¿no es malo o no es malo acercarse a comentarios, a comentaristas bíblicos? no, no es malo. No, no es malo, pero hay que tener cuidado con lo que leemos y con lo que escuchamos, nada Sí, más. sí, de hecho la palabra nos exhorta, ¿no? A aprender, retener lo bueno, desechar lo malo, ¿no? Pero uno precisamente debe tener discernimiento y no perder de vista que la palabra de la Biblia debe ser nuestra autoridad máxima, ¿no? Es correcto, la Biblia es nuestra norma de autoridad, de máxima de fe y práctica. Ahora, ¿ya se cansaron, hermanos? Nos falta un subtema. ¿No? ¿Todos opinan igual, hermanos? Échale, Sí, échale, pastor, échale. Ok, vámonos con el último. Las normas de la iglesia. ¿Y qué es esto de las normas de la iglesia, hermanos? Ya hablamos de que tenemos una libertad de conciencia, ¿no? Y que la libertad de conciencia quiere decir que los cristianos son responsables de obedecer a Dios a medida que entiendan lo que Él demanda, tal y como lo revela la Escritura. Ahora, hermanos, esto crea un conflicto entre la libertad de conciencia del creyente y la autoridad de la iglesia. ¿Qué dicen? ¿Recuerdan cuando hablamos de la membresía pura de la iglesia? Decíamos que las iglesias son comunidades de pacto y en sus pactos cada iglesia especifica cuáles son sus enseñanzas y prácticas y son de carácter obligatorio para sus miembros. Fue lo que vimos en la membresía pura de la iglesia. Ahora, las iglesias neotestamentarias, hermanos, velan por las creencias y prácticas de sus miembros e incluso puede que separen a los miembros que están en desobediencia, que fue lo que vimos de la disciplina.
Ahora, ¿crea esto un conflicto entre la libertad de conciencia del creyente y la autoridad de la iglesia? La respuesta a esta pregunta, hermanos, recuerden que yace en la naturaleza de la iglesia local como una asociación voluntaria. Nosotros nunca vamos a coaccionar a que alguien se haga miembro de nuestra iglesia. Si alguien va a ser miembro de la iglesia, va a respetar primeramente nuestra norma suprema de fe y práctica y segundo, el pacto de la iglesia. Y como lo vimos con el hermano Mario, el reglamento y todo lo que tenga que ver. Porque recuerden que una asociación voluntaria es aquella a la cual las personas se pueden unir o de la cual pueden salir sin coacción alguna. Una asociación involuntaria es aquella a la cual las personas son obligadas a pertenecer, quieran ellas o no. Esto, pues para nosotros no lo vamos a hacer. Ninguna iglesia bautista, o debiera ninguna iglesia bautista, tiene el derecho de expropiar, por ejemplo, propiedades de los miembros de recalcitrantes, o ciertamente tampoco los puede encarcelar o ejecutar por haber desobedecido, por ejemplo, el pacto. No, es una asociación voluntaria. Sí, ahora bien. Una asociación involuntaria, como dice ahí, es lo que es obligada, puede bien imponer solamente aquellas restricciones que sean esenciales para el bien común. Ir más allá de eso, hermanos, es un abuso del poder, y tales abusos pueden exigir la corrección de los mismos por medio de enfrentamientos de fuerza. Este punto, hermanos, en lo personal, es complicado, porque entender o poder tomar una determinación si es esencial para el bien común o está pasando esa situación y se está convirtiendo en un abuso de poder. Es por ello que ahí, por ejemplo, en mi caso, hermanos, yo les pido mucho oración. ¿Por qué? Porque las decisiones a veces que se tienen que tomar en base a lo que dice la escritura, pero también para buscar el bien común, sin hacer un abuso de poder. Por eso, hermanos, las sociedades voluntarias, en este caso aquellos que se ponen, que están con nosotros voluntariamente, han de ser necesariamente intolerantes en asuntos de membresía. De lo contrario, perderíamos nuestra identidad. Ah, o sea que sí te soy miembro, pero veo que ya no quieres respetar el pacto, respetar el reglamento, tal, lo que sea. Esto nos va a hacer perder nuestra identidad. Por eso, hermano, las iglesias bautistas se definen por su compromiso a ciertas ideas y prácticas. Pero aún así, hermanos, una iglesia puede cambiar sus compromisos, incluso puede añadir o quitar aspectos de las doctrinas y prácticas que constituyen su identidad. ¿Qué entendemos por esto? Recuerden, ¿qué es doctrina? Es una enseñanza, que aquí yo lo traduciría más como un dogma, que es lo que la iglesia enseña. Porque la doctrina para la iglesia bautista es lo que está en la Biblia. Y eso no lo podemos modificar. No lo podemos modificar. Sin embargo, el dogma, lo que enseña la iglesia, sí lo podemos modificar. ¿Para qué? Para que puedan constituir nuestra identidad. Ahora, una iglesia bautista individual posee la soberanía para especificar cualquier creencia y práctica que crea necesaria para la obediencia de las escrituras. Es decir, podemos modificar o podemos especificar procedimientos para el gobierno interno. En esto puede incluir normas que necesariamente no sean bíblicas o que estén diseñadas para facilitar una conducta ordenada y decente, que esto lo vamos a ver en el siguiente distintivo, que es el gobierno de la iglesia. Por eso, hermanos, la libertad o la libre asociación es la que preserva la libertad de conciencia de los miembros de la iglesia. Aunque otras denominaciones hablen del sacerdocio y de la libertad de conciencia del creyente, como iglesia bautista, hermanos,
hemos hecho de esto una enseñanza, una marca distintiva. Por eso, como conclusión de todo esto, hermanos, ¿qué es? Primero, cada cristiano es un sacerdote que posee el derecho de acceder directamente a Dios. Esto creo que quedó, espero que haya quedado claro. Cada cristiano es personalmente responsable de entender y obedecer la Biblia. Se afirma que la capacidad de cada creyente para estas tareas, pero también reconoce la importancia del liderazgo espiritual para guiar y asistir a los miembros de la iglesia en la ejecución de deberes espirituales al más alto nivel, hablando de los maestros y aprendices. Pero también, hermanos, se entiende que como creyentes sacerdotes, los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de rendirse cuenta entre sí mismos en cuanto a la obediencia a Dios, tanto en creencia como en práctica. Y por último, esa responsabilidad mutua no es coerción. Sí lo escribí bien, ¿verdad? Coerción. Y los bautistas afirman la libertad de cada cristiano, ya sea para unirse o para salirse de la membresía de la iglesia local. Pues hermanos, con esto terminaría yo este cuarto distintivo. No sé si haya comentarios, hermanos, o alguna duda que haya quedado. Aquí sí me gustaría escucharlos. Hermano Josué, Lalo, Bere, hermano Caballero, hermano Luis, hermano Leo. No, hermano, bueno, para mí fue claro, muy conciso. Este, todo bien, gracias. Ok, hermano. Para nosotros tampoco hubo dudas, Beto. Muchas gracias. Ok. Eso va a venir en su examen, ¿eh? De los que van para candidatos al bautismo, hermanos. Sí, no, pastor, yo creo que sería de volver a ver el video, estuvo muy completo, muy completo, la verdad, son cosas yo creo que las explicaste muy bien, pero no estaría por demás darle otra repasada para pues, afinar detalles o cosas que no logramos ver ahorita en el video, ¿no? No, Pero sí, muy bien, gracias, pastor. Bendiciones. gracias. Betty, Leo, hermano Josué. Dice Betty que no. ¿Que no qué? Que no tiene opiniones. No, pues, bueno, como dice mi hermano, yo también, algunas cosas, pues tenemos que analizarlas, ¿no? En el video, en ocasiones yo, por ejemplo, cuando voy en el carro, pues sí pongo el video y voy escuchando para analizar más, despacio todo lo visto ahorita y pues ya comprender un poquito más. De repente a mí soy muy malo, la verdad, siempre lo he dicho, yo siempre me cuesta mucho trabajo, de repente memorizarme así, pues de un momento a otro, pues lo que se ve, ¿no? Pero bueno, pues el punto es practicar y pues tratar de entender o comprender, en este caso, este video que nos hace favor de grabarlo para poder, a lo mejor asimilar más bien todo el tema que se está viendo ahorita, ¿no? Ok. Muchas gracias, pastor. Sí. Hermano Machorro. Y pastor, pues bueno, la verdad es que el, mm, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo debe impactarnos por todo pues la historia de cómo se llegó hasta ese momento, hasta ese sacrificio perfecto, ¿no? Entonces, mm, el poder tener acceso libre a la presencia de Dios, hoy lo vivimos constantemente y cerramos nuestros ojos y podemos estar en presencia de nuestro Señor Jesucristo, pero como bien lo explicaste hace unos momentos, pues antes no era así. Había que pasar filtros, ¿no? Y situaciones ahí que podían eh, darse a través del sacerdote y todas estas situaciones. Entonces, esa parte me la quedo bastante bien, porque pues hoy tenemos esa libertad de poder acceder
a la presencia de Dios cuando volvemos a lo mismo, no había esa situación. Y un ejemplo claro que, si me permites abundar, ¿no? La presencia de Dios en el Antiguo Testamento era terrible, incluso manifestada a través del arca del pacto, secuestrada en algún momento por filisteos, por otros pueblos que se atrevían a tocarla y morían. Tan es así que de manera muy sorpresiva agarrados y se la regresaban a los israelitas, ¿no? Porque era terrible la presencia de Dios. Ese es el asunto, mi hermano. Yo creo que el poder entender esta cuestión de que puedes llegar a la presencia de nuestro Señor enlodado, de cierta forma herido, lastimado, cosa que no podía hacer así en el Antiguo Testamento, a través de esta ordenación de la cual tú hablas, ¿no? La ordenación en el Antiguo Testamento y la ordenación en el Nuevo Testamento es diametralmente opuesta, porque al final del día el sumo sacerdote era vestido, bañado, purificado, apartado, y tan es así que la cereza del pastel pues tenía ahí su laminita de oro que decía en su frente santidad a Jehová, ¿no? Entonces, pues no podía entrar de otra forma, si no se moría. Ujú. Imagínense si esas mismas reglas aplicaran en este momento, pues estaríamos muertos todos, ¿no? Y el poder tener acceso a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, hoy nos permite que, a través de lo que comenta respecto a la ordenación, pues sea una cuestión de testimonio, en el sentido de que el hermano al que se va a ordenar no es neófito, el hermano al que se va a ordenar no es bueno, más bien cumple con los requisitos morales que la palabra de Dios, pues se permite ahí enlistar, y todo es por gracia, todo es por gracia. Entonces, la responsabilidad del que es ordenado, apartado, puede incluso asimilarse, o más bien hacer un facsímil al sumo sacerdote del cual ya se habló, sin esa rigidez de incluso apostar la vida, ¿no? Porque si a lo mejor venías con una mancha, pues podías morir. Aquí no, la gracia constante del Señor te va purificando y te va haciendo partícipe, pues, de esta presencia del Señor, que en algún momento pues fue terrible, y hoy es pues todo amor a efecto de poder alcanzar. La justificación tiene que ver con esto, pero bien, bien, muy bien, pastor. La verdad es que me quedo y me llevo bastante conocimiento para poderse aplicar, pero sobre todo en esta responsabilidad que aquellos que han sido ordenados, apartados, y que han sido, pues de cierta forma, voy a utilizar esta palabra, de sellados, lo que también comentaste, sellados por la iglesia que los ordena y que da testimonio, esa misma iglesia o esa iglesia, de que estos hermanos han sido apartados para el ministerio, que han sido enseñados en el ministerio, que han sido probados en el ministerio, porque no ha sido poco tiempo, en específico respecto a mis hermanos que han sido ordenados, y han sido de testimonio este concilio que apareció, que se formó, y esta aprobación por parte de la iglesia, pues es un testimonio de que hay una disposición, de que hay una preparación, pero sobre todo que hay una responsabilidad que bien decías en uno de los puntos, ¿no? Hay una responsabilidad para guiar a otros creyentes que están en un nivel tal vez un poco más de lactantes, como decíamos hace rato, llevarlos hacia ese conocimiento de Cristo. Entonces, ese conocimiento superior, ¿no? De Cristo, ese conocimiento, el cual, al ser ordenados y al ser apartados, tienen ustedes la responsabilidad mucho más grande en relación a transmitir este conocimiento, y debe quedar bien, bien entendido, ¿no? Entonces, sí, sí es verdad, el hecho de que esta ordenación no confiere poderes, sí, efectivamente, pero entre más intimen con Dios, entre más intimemos con Dios, entre más estemos con este estudio, el Espíritu Santo se va a ir manifestando más y más y más y más, y va a ir abriendo
estos ojos espirituales, porque no es de otra forma, no va a haber otra forma. La disposición es lo que quiere el Señor para poder, pues de cierta forma, que el Espíritu pueda discernir en nosotros aquellas maravillas de las cuales leemos y leemos y sacamos más y decimos, bueno, ¿cómo no? ¿De dónde sales? Ya había yo leído este versículo, este pasaje. A eso tienen que llegar o a eso tenemos que llegar, ¿no? Entonces, y por último, lo que decía el pastor en relación a la coerción, ¿no? Efectivamente, no estamos a fuerza. No estamos a fuerza en ningún lugar, en este lugar no estamos a fuerza. Estamos porque necesitamos de Dios y en esta iglesia donde estamos es donde hay una sana doctrina, hay una utilidad de nuestras vidas hacia el reino y el engrandecimiento de la palabra y es donde toca estar, ¿no? Entonces, no hay una coerción. No hay una situación de te portas mal, te voy a quitar tus bienes. Lo que sí pasaba en la iglesia católica. ¿Eh? O sea, esta cuestión no es gratuita, lo que se está hablando no es gratuito. En la Inquisición, en nombre de la palabra de Dios, se cometieron crímenes y se robaron muchas cosas. Por eso la Iglesia Católica hoy está riquísima. Y sí pasa también ahora disfrazado por otros medios supuestamente evangelísticos, ¿no? Ahí está el caso de cómo el movimiento de Pare de Sufrir se hizo con el teatro de Silvia Pinal, ¿no? Entonces, esas situaciones, esos engaños, pues te pueden llevar incluso hasta la muerte, como lo decía nuestro pastor Max, que en esta histeria colectiva de que ya iba a venir el Señor, pues se suicidaron casi 200 personas de una iglesia. Entonces, hermanos, esa manipulación no es nueva, ¿eh? No es nueva y ha venido siendo constante utilizando la palabra del Señor para pervertirla y lograr fines macabros, ¿no? Maquiavélicos que no abonan de ninguna forma al crecimiento espiritual de ninguna iglesia. No, al contrario, van a la destrucción o al enriquecimiento de las organizaciones generalmente lideradas por un puñado, ¿no? Entonces, en conclusión, sí, finalmente no hay una coerción, no hay un miedo en relación a, te portaste mal, te voy a quitar tus bienes, te voy a retirar. No, no, no. Aquí no hay esa situación. Si hay una disciplina, claro que sí. Lo decía el pastor hace rato, ¿no? Si vas a predicar una herejía, pues claro que te vamos a sacar de donde estás, ¿no? Porque al final del día el testimonio ya no podría ser congruente con lo que creemos, ¿no? Y no nosotros, sino finalmente el Señor en su justicia, ¿no? Entonces, gracias, pastor, la verdad es que es muy interesante, gracias por invitarme y bueno, eso es lo que yo puedo opinar ahí de bote pronto, ¿no? Muchas gracias, hermano. Gracias por acompañarnos. Bueno, hermanos, pues, si ya no hay ningún otro comentario, pues vamos a despedirnos. Gracias por el tiempo. Nos lamentamos 2 horas, hermanos. Entonces, de todos modos, ahorita ya, mañana ya está la grabación en el YouTube. Recuerden que ahí está en todos los videos, de todos los distintivos que hemos estado viendo. Entonces, te vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Luis si nos guías en oración, por favor. Amén, claro que sí, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios Padre Celestial, infinitas gracias te damos, Señor mi Dios Padre, porque tú nos das la oportunidad de escudriñar tus enseñanzas, Señor mi Dios Padre, de aprender cada día más, Señor mi Dios Padre. Estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque tú nos escogiste, Señor, para servirte, Señor mi Dios Padre. Es un honor y un placer, Señor, estar al servicio tuyo, Señor mi Dios Padre Celestial. Te pido que tú bendigas a nuestro pastor, Señor mi Dios Padre, que lo sigas preparando también a él, Señor, para que él a su vez nos siga también capacitando a nosotros, Señor, pues para que se cumpla tu obra, Señor mi Dios Padre, de ir y predicar el Evangelio, Señor mi Dios, y traer a aquellas almas, Señor, a tus pies, Señor mi Dios Padre Celestial. Te pido por cada uno de mis hermanos aquí congregados, Señor, que seas tú bendiciéndolos, Señor mi Dios Padre, seas tú reteniendo toda esta información en nuestra mente, Señor mi Dios Padre, para que sea utilizada, Señor mi Dios Padre. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor mi Dios Padre. Asimismo también te pido también por la vida del hermano Josué, que estuvo aquí acompañándonos, Señor mi Dios Padre, que todo comentario, Señor mi Dios Padre, es importante, Señor mi Dios Padre, porque es enseñanza tuya, Señor mi Dios Padre Celestial. Bendícelo también, Señor mi Dios Padre, como a cada uno de mis hermanos aquí conectados.
y aún por los que han desertado también, Señor mi Dios Padre, te pido por sus vidas, Señor mi Dios Padre, y que seas tú tocando esos corazones, Señor mi Dios Padre. Tú tienes el momento y tu plan es perfecto para cada uno de nosotros, Señor mi Dios Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor mi Dios Padre, y nos despedimos en este momento, mas no de tu presencia, Señor mi Dios Padre. Acompáñanos, Señor mi Dios Padre Celestial, redargúyenos y instruyenos tú en el camino, Señor mi Dios Padre Celestial. Todo esto te lo agradezco en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, pastor. Dios te Ya, bendiga. hermanos, que descansen. Cuídense. Cuídense Bye, mucho, buenas hermanos. noches. Nos Bye, bye, vemos. Bye, hermanos. hermanos. Bye. Hasta Cuídense luego. mucho, bye. Bye. Que descansen. Bye. Hasta luego. Bye. Bye.